Bendiciones de nuevo, Maestro José Briceño, transmitiendo para el mundo, pasando fronteras, bendiciendo, haciendo el trabajo con todo el amor, con toda la pasión, con todo el ahínco, con toda la dedicación, con toda la fe, porque sé que la palabra de Dios no regresa vacía. Sí. Es como la lluvia que desciende del cielo, el rocío, y que hace el trabajo, germina las plantas, rocía, el agua cae sobre las plantas, sobre la tierra, la semilla germina y da fruto. Sé que esta palabra que estoy transmitiendo todos los días con toda la pasión, independientemente cómo me sienta emocionalmente, físicamente, psicológicamente, financieramente, independientemente cómo te sientas, cómo me siento, la palabra de Dios no la va a detener nadie. Hay un propósito de Dios en su palabra cuando transmitimos. Sé que hay gentes que están siendo bendecidas, que su carácter está siendo formado para un gran propósito, porque si los que me están escuchando están ingiriendo y no están digiriendo esta palabra, porque una cosa es ingerir y otra cosa es digerir. Hay quienes ingieren alimentos y se producen náuseas mecánicas, vomitan, y eso es ingerir y no digerir, y eso produce bulimia, y eso trae un estado de anorexia, una desnutrición en el cuerpo por falta de alimentos, vitaminas, minerales, nutrientes, y eso te puede llevar a la muerte. Igual pasa cuando una persona escucha esta palabra, no la asimila, aún sabiendo que es verdad, dice, wow, qué verdad hay allí, pero no la asimila, no la vive, no medita, no camina en ella. Pues se está produciendo una bulimia espiritual, en el sentido espiritual alegórico lo digo, una bulimia espiritual, está ingiriendo pero no digiriendo. Eso va a traer una desnutrición en el espíritu, que el espíritu necesita palabra, el alma, la mente, necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, y eso viene a través de la palabra. Quebrantar la voluntad, eso viene a través de la palabra. Canalizar las emociones, eso viene a través del conocimiento de la palabra. Pues se produce una desnutrición en el espíritu y en el alma del ser, llevándolo a un estado de anorexia espiritual, el cual puede producir la muerte del propósito de Dios en esa vida. ¿Por qué? Porque lo que Dios va a hacer con nosotros, lo va a hacer es de acuerdo al conocimiento que tengamos de su palabra, de su forma de pensar. Dios jamás puede trabajar con gente que no piensan como Él piensa. Por decir algo, el lenguaje de Dios es la fe. Usted vive en temores, en dudas, en ansiedades, en preocupaciones, en angustia. Usted no está hablando el lenguaje de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Punto. El lenguaje de Dios es la santidad. Si no entendemos lo que es santidad desde el punto de vista bíblico escritural y caminamos en ella, pues no estamos hablando del lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios es autoridad. Si no conocemos lo que es autoridad, nos sometemos a los principios del reino y a unos principios universales que te enseñan acerca de la autoridad, donde la autoridad está representada y no nos sujetamos, somos sumisos, sujetos y obedientes a la autoridad, pues no estamos hablando del lenguaje de Dios. Y así es con todo, De modo que sé que estoy haciendo un trabajo, transmitiendo, formando un carácter, porque lo que viene es grande. Siempre lo de Dios, lo que está por venir, supera a lo que ya tenemos en el presente. Siempre lo de Dios, lo que está por venir, supera a lo que ya tenemos en el presente. Punto. Véalo así y analízalo así. Ninguna de las ofertas, tentaciones, ofertas que Satanás te presenta en la tentación superan lo que Dios tiene para ti.
En una ocasión Jesús me dijo, todas las ofertas que Satanás te presenta en la tentación solo están midiendo el nivel de gloria a la que mi Padre te quiere llevar. Cuando Satanás me ofreció a mí los reinos en el momento de la tentación, yo dije para mí, si este animal me está ofreciendo los reinos, ¿cómo será lo que mi Padre tiene para mí? Y pude entender una gran verdad. Resistí la tentación, mira donde estoy, sentado a la diestra de mi Padre. Así de sencillo. Él me estaba ofreciendo reinos sin la cruz, me estaba dando todo fácil. Porque lo del mundo, lo del diablo, él te entrega todo fácil, sin sacrificio, sin quebrantamiento, sin trato, sin formación de carácter. Él te ofrece todo, pero después que te lo ofrece, te lo quita. Porque todo lo que Satanás te da, te lo quita. Así de sencillo, te lo quita. Dios nunca quita lo que da. Tú decides si lo pierdes o no. En esta ocasión, permiso, vamos a hablar acerca de que el Espíritu Santo, estamos hablando de la neumatología, y este es un tópico que me apasiona mucho, como todos. Pero preste mucha atención a esto que voy a decir ahora. Hablando de lo que es la neumatología, hablando de lo que es la obra del Espíritu Santo de Dios en la iglesia, en el creyente en forma individual, en la iglesia en forma colectiva. Una de las cosas que Él vino a hacer es a darle continuidad al ministerio de Cristo en la tierra. Eso vino Él, a darle continuidad al ministerio de Cristo en la tierra. Sabemos que siempre que Dios se lleva a alguien, deja a alguien. Se llevó a Elías, dejó a Eliseo, se llevó a Moisés, dejó a Josué, se llevó a Saúl, dejó a David. Se llevó a Jesús. Muchos dicen dejó al Espíritu. Sí, es una verdad. En parte es una verdad, pero quien quedó por Jesús es la iglesia. Es la iglesia. El Espíritu Santo solo vino a darle continuidad al ministerio de Jesús en la iglesia. Porque no soy yo pastoreando, es Cristo pastoreando a través de mí, no soy yo enseñando, es Cristo enseñando a través de mí. Entonces es el trabajo del Espíritu Santo en la iglesia con mayor proporción. Pero quien quedó por Cristo desde el punto de vista físico es la iglesia, y quien quedó por Jesús en relación al poder, a lo divino, a la representación del poder de Dios en Jesús, la continuidad de ese poder, la manifestación de ese poder, es el Espíritu Santo. Somos como la llave y el candado. El Espíritu Santo, me decía en una ocasión Henry Hinn, el hermano de Benny Hinn, estuvo en Venezuela y tuvimos la dicha de tenerlo 15 días en la congregación. Yo fui su chofer por 15 días. Y Henry Hinn me dijo en una ocasión, si tú quieres tener éxito en tu vida o en la vida, en tu ministerio, en tu hogar, en tus finanzas, en tu empresa, y para usted de contar, quieres tener éxito, nunca rompas tu sociedad con el Espíritu. Nunca lo hagas. Nunca rompas tu sociedad con el Espíritu. El Espíritu Santo y tú son socios. Pero nunca se te olvide esta verdad. Él es el socio mayoritario. Él es el que da las órdenes, Él es el que dirige, Él es el que guía, Él es el que enseña. Tú solo obedece. Nada más estás es para escuchar y obedecer. No opines, dudes ni cuestiones ante una palabra que el Espíritu Santo te da. Solo obedece lo que Él te dice. Acepta lo que Él hace. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón ante las instrucciones del Espíritu. Analízalas, adórale, alábale, glorifícale, habla con el Espíritu, está en ti, es Dios. Y deja que Él haga el trabajo que tiene que hacer y haz tú el trabajo que Él te pone a hacer. Él te viene a apoyar, son socios, pero Él es el socio mayoritario en el reino de los cielos, en el reino eterno, en el reino de la luz. El Espíritu Santo y tú son socios como creyentes. Eso me lo dijo Henry Hinn, el hermano de Benny Hinn. Pero Él es el socio mayoritario. Jesús dijo esta palabra. Esto quiere decirme esto, que nosotros vamos a hacer las obras de Jesús por el Espíritu, sí, y aún mayores. Pero mira lo que dice Jesús. Esto está en Juan, el capítulo 14, versos 12 al 17. Dice así, cito: de cierto os digo, el que en mí cree,
No te dice el que en mí cree por creer, no estamos hablando del que vive en fe, que no vive en temor, en dudas, en ansiedades, el que me acepta, el que sabe quién soy yo y acepta lo que yo soy. Las obras que yo hago, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Oiga, y aún mayores hará. Por dos causas son mayores, por dos. Y allí no está hablando mayores en cantidad, porque alguien me dijo, maestro, ahí la Biblia se refiere a mayores en cantidad, pero no en calidad, porque si hacemos obras mayores en calidad, le estaríamos robando la gloria a Jesús. No. Allí no solamente está hablando de obras mayores en cantidad, por el tiempo que tiene la iglesia en el mundo, por el tiempo, perdón, que me estaba una llamada que tenía ahí, por el tiempo que tiene la iglesia, 2000 años, en la tierra, pues tiene más tiempo para hacer obras mayores en cantidad, pero no se refiere a calidad. No. Ahí está hablando de los dos aspectos, no solamente en cantidad, sino también en calidad. Porque eso no sería robarle la gloria a Jesús. Porque las obras que nosotros vamos a hacer, las vamos a hacer por el poder del Espíritu que tiene nosotros en el nombre de Jesús, en representación a Jesús. Presta atención. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, oído, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es ese? El Espíritu de verdad, del cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, hablando de Jesús, y estará en vosotros cuando venga en su morada. Oído esto. Dos causas por las cuales fuimos a hacer cosas mayores. Uno, por la morada del Espíritu de Dios en nosotros. Y dos, por la intercesión de Jesús, ese ministerio de intercesión que Jesús va a estar a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero fuimos llamados a hacer cosas mayores, no solamente en cantidad, sino aún en calidad. No solamente en cantidad, sino aún en calidad. Porque eso no le quitaría la gloria a Jesús, para nada, porque lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo por el poder del Espíritu. Primero es el Espíritu Santo el que lo está haciendo, y lo estamos haciendo en el nombre de Jesús. Jesús está incluido en el asunto. ¿Okay? ¿Cómo es esto, maestro, que nosotros somos llamados a hacer cosas mayores que las que Jesús hizo? Para entender lo que acabo de decir, es necesario analizar la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús. El Espíritu Santo fue derramado sobre Jesús y luego fue derramado sobre nosotros. Eso es una verdad que está allí. En el texto sagrado lo podemos ver, cómo el Espíritu Santo, Jesús se despide, y ese Espíritu que está en Jesús vino a morar en la iglesia. Eso lo sabemos nosotros. Jesús, mientras estuvo en la tierra, caminó y operó totalmente como hombre. Oído, que voy a entrar un poquito de cristología para poder entender este párrafo de lo que es la neumatología, porque la teología se enlaza. Ya tengo que hablar un poquito de cristología para poder entender lo que es la neumatología, lo que vengo desarrollando en relación al Espíritu Santo. Pero es un poquito de cristología nada más. Jesús, mientras estuvo en la tierra, caminó y operó totalmente como hombre. Siendo Dios, siendo Dios, no operó como Dios. No operó como Dios. Jesús nunca dejó de ser Dios, pero tuvo que dejar de operar como Dios. ¿Cómo es esto, maestro? Preste atención. Por eso yo quiero que usted analice bien esto que estoy enseñando. Tome su cuadernito, su lapicito, vaya tomando notas, porque esto que voy a decir no es cosa fácil. Todo lo que hizo, o las obras que se dieron en Jesús como hombre, todo se dio como hombre. Nunca apeló a su divinidad, nunca apeló al verbo, nunca. Lo podía hacer, sí, pero si lo hacía, se metía en graves problemas en cuanto al plan de regeneración. Voy a explicar eso. En Jesús operó lo que se llama la kenosis. Vamos a hablar lo que es kenosis, que es lo que presenta Pablo en Filipenses. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo informe de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Ese término despojó allí, ese verbo, sino que se despojó, es kenosis.
Ese término es kenosis. Ahora, kenosis, término en griego que significa vaciarse, despojarse. ¿De qué? De todas sus prerrogativas, atributos y principios. Sin dejar de ser Dios, tenía que dejar de operar como Dios. Oigan, el término kenosis relacionado a Cristo implica el vaciarse y despojarse de todas sus prerrogativas, propiedades y principios divinos, que siendo Dios tenía que dejar de operar como Dios. Jesús nunca dejó de ser Dios, sencillamente se limitó en lo absoluto en sus propiedades divinas para llevar a cabo el plan de salvación. Por lo tanto, mientras Jesús estuvo en el ejercicio de su ministerio, no operó en las propiedades divinas. En él se manifestó fue el poder del Espíritu Santo. La kenosis en Jesús se dio en que, siendo Dios, en el transcurso de su ministerio no debía operar como Dios. Tenía que caminar en la condición humana, tal como Adán, porque es el postrer Adán. Si el diablo venció a un hombre en el huerto del Edén, tenía que ser un hombre que venciera al diablo. Vuelvo a repetir, la kenosis en Jesús se dio en que, siendo Dios, en el transcurso de su ministerio no debía operar como Dios. Tenía que caminar en la condición humana como un hombre. Hubo etapas en el ejercicio de su ministerio en la que Jesús manifestó la divinidad, pero dicho acto no afectó el ministerio de la salvación. No afectó la regeneración del hombre en relación a su ministerio. ¿Qué usted quiere decir con esto, maestro? Que a quien el diablo venció en el huerto del Edén fue un hombre, tenía que ser un hombre que venciera al diablo. Si Jesús empieza a destruir las obras del diablo, las obras de las tinieblas, a través de su divinidad, porque apela al verbo, lo podía hacer, entonces quien está tratando de llevar el acto de regeneración, esto es de regeneración, volver al hombre, al género original, al que tenía antes de caer en Adán. Quien está haciendo esto es un hombre, es Dios, es el verbo. El diablo tiene derecho que Dios se lo respete. El diablo va a correr a la presencia de Dios, se lo va a decir: mira, vengo a hablar con vos, Jehová. Si Jehová, ¿qué pasó? Chico, al que yo vencí en el huerto le fue un hombre, mandame un hombre que me venza. Aquel está operando como verbo, ¿y quién puede con Dios? Nadie. Entonces tenía que ser tenía que ser Jesús como hombre, siendo Dios, nunca apelar a su divinidad en relación a la regeneración del hombre. Hubo momentos en que Jesús apeló a su divinidad, sí, pero no afectaron el pacto, no afectaron la regeneración. Por ejemplo, recibe adoración, según Mateos 14:33, Juan 5:23. Perdona pecados, según Marcos 5:1-12, Lucas 7:48-49. Se tituló Señor del día del reposo, según Marcos 2:28. Se adjudicó el yo soy, que es el Ayat, el eterno presente de Dios, que solo pertenece a Dios y a su independencia. Juan 6:35, 6:41, 6:48, 6:51, 8:24, 17:14-6. Cambió el sentido de la inspiración de las escrituras cuando dice porque está escrito, ojo por ojo, por diente, más yo os digo. Cambió el sentido de las escrituras, según Mateo 5:21-28. Pero debemos aclarar que todas estas manifestaciones en su divinidad negativamente no afectaron el plan de salvación o de regeneración en relación a Dios Padre que tenía llevar a cabo con su Hijo. Cuando nos referimos a afectar el plan de salvación, estamos enseñando una verdad que parte de un principio que no puede ser alterada. Si el diablo, reitero, en el huerto del Edén venció a un hombre, tenía que ser un hombre que venciera al diablo, no podía ser Dios. Esto indica que todos los milagros que se dieron en el ministerio de Jesús fueron posibles por la intervención del Espíritu Santo que moraba en él. No hay un milagro registrado en las Escrituras que Jesús en su humanidad haya hecho. 2, no hay un milagro registrado en las Escrituras que Jesús en su divinidad haya hecho como verbo.
Vuelvo a repetir. 1. No hay un milagro registrado en las Escrituras que Jesús en su humanidad haya hecho. 2. No hay un milagro que Jesús en su divinidad, operando el verbo, haya hecho. Solamente uno cuando convirtió las aguas en vino. Los demás, todos los hizo fue el Espíritu Santo. Jesús nunca apeló a su divinidad como verbo, ni tampoco como humano lo pudo hacer, porque era humano. Hechos 10:38 dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, por el Espíritu que estaba en él. En Mateo 12:28 Jesús afirma expulsar a los demonios por el Espíritu de Dios. Jesús dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ¿quién hacía el trabajo? El Espíritu de Dios que estaba en Jesús. Lucas 4:14 se nos dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea. En el comienzo de su ministerio, Jesús fue llevado por el Espíritu para ser tentado, fue lleno por el Espíritu Santo. Después que fue tentado, vino y empezó a hacer milagros y señales a través del poder del Espíritu Santo que estaba en él. Las Escrituras solo registran un milagro, ya lo dije, que se dio por la intervención del verbo en la vida de Jesús, y esto fue de las bodas de Canaán, convirtiendo las aguas en vino. En la respuesta que Jesús le da a María, vemos a Jesús refutando dichas demandas. Analicemos el pasaje. Cuando dice, mujer, mi hora no ha llegado, cuando María le comenta el problema, si mi hora no ha llegado, por favor, todavía no es el tiempo, pero pon, y convirtió las aguas en vino por el verbo que estaba en él. Pero un milagro que no afectó el plan de salvación. Seguidamente, al darse la kenosis, se dio lo que se llama la plerosis. Plerosis, otra palabra en griego que se encuentra en Lucas 4:1, que significa el ser revestido, dotado, rebosado, llenado, completado de algo, de alguien. En este caso del Espíritu Santo que estaba en él. Debo decir que todas las obras, milagros, prodigios y sanidades que se dieron en el ministerio de Jesús, no las hizo él en forma directa, las hizo el Espíritu Santo de Dios que moraba en él. Vuelvo a repetir, debo decir que todas las obras, milagros, prodigios y sanidades que se dieron en el ministerio de Jesús, no las hizo él en forma directa, las hizo el Espíritu Santo de Dios que moraba en él. Esto es lo que enseña la palabra en Mateos 12:28, Lucas 4:14-19, Lucas 5:17, Hechos 10:38. Fundamentando en ellas, podemos alegar que no fue Jesús quien hizo las obras, fue el Espíritu Santo de Dios en él como hombre, el Espíritu morando en Jesús como hombre. Jesús fue un canal y un medio por el cual el poder del Espíritu se manifestaba y fluía. De esta forma Jesús llevó a cabo su ministerio, y antes de ser ascendido a los cielos, le dio la comisión a sus discípulos para que manifestara el poder del Espíritu. La iglesia es el canal, el medio por donde fluye y se manifiesta el poder de Dios a través de su Espíritu, igual como se manifestó en Jesús, con mayores proporciones. Con mayores proporciones. Por esta causa, Él le dijo a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos del poder de lo alto. Les pidió encarecidamente que no hicieran nada hasta que el poder viniera sobre ellos. Que no hicieran nada. Si no tienen el Espíritu, no hagan nada. Porque sin el Espíritu nada podemos hacer. Lucas, capítulo 24, verso 49. Jesús dice, y aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, mas vosotros quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos con poder de lo alto. Hechos 1:4 dice, y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que oísteis, dijo de mí. Jesús se fue y el Espíritu Santo vino sobre la iglesia. Yo soy la iglesia. Vino sobre el creyente, yo soy el creyente. Está en mí, mora en mí. ¿Dónde están las obras?
un Pedro y un Juan en la puerta de la Hermosa, un cojo de 40 años. No tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate. Y se levantó. Milagros se dieron a través de las manos de los discípulos. Convulsionaron las naciones, sanaron los enfermos, muertos resucitaron. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Siguió el milagro, en los milagros, siguió la manifestación del poder del Espíritu en la iglesia de los primeros cristianos, sí. Con mayor proporción, sí. Con mayor proporción, sí. ¿Por qué en la iglesia contemporánea? Porque eso se ha perdido. ¿Por qué? Estoy hablando de la iglesia de estos tiempos, porque se ha perdido. Porque tenemos el espíritu de la teología en la iglesia, solamente porque está plasmado en la Biblia, lo leemos y ahí está. Pero ¿qué es la manifestación? ¿Dónde está el Espíritu Santo en la iglesia? Donde ahorita hay un montón de creyentes muriendo de enfermedades terminales dentro de nuestra congregación. La hermana Petra, el hermano Juan de los Palotes, que le sirvieron a Dios 40, 60 años muriendo de un maldito cáncer que lo está matando. ¿Dónde está el Espíritu? ¿Dónde está el espíritu donde hay hogares cristianos divorciándose? ¿Dónde está el espíritu donde los hijos de los cristianos no quieren saber nada del evangelio? Nuestras generaciones se están perdiendo. Nadie. Nuestros hijos crecen, digo nuestros por decirlo, Dios, gracias a Dios. No. Ahí están en el Señor. Gracias al Señor, por eso. Pero crecieron y se fueron. Hijos de cristianos, homosexuales, lesbianos, ladrones, delincuentes, droga, alcohol, para ustedes contar. El evangelio que predicamos no le digo nada, porque era bla, 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 pura palabra, pero no hay poder. No hay la manifestación del Espíritu Santo. No hay lo que dice el apóstol Pablo. Yo no vine a ustedes a hablarles con palabras persuasivas, sino le demostré lo que hablé con poder, para que nuestra fe no esté basada en simples palabras, sino en la manifestación del poder, en una palabra de fe que se predicó y se respaldó con el poder del Espíritu Santo. ¿Dónde está el poder? En la iglesia. ¿Dónde está? Porque eso es lo que vino el Espíritu Santo, a darle continuidad al ministerio de Cristo aquí en la tierra. ¿Dónde está ese poder? El mundo hundiéndose en el pecado. No hay obra de evangelización. La iglesia no está en la calle. No hay programa de evangelización. No hay manifestación del Espíritu, no hay nada. Esto es lamentable. Es lamentable. Pero bueno, este mensaje yo lo dejo allí, lo dejo. En mí hay un poder, hay una dinamita, hay una explosión muy grande, el cual mora en mí, no para estar aquí, sino para darle continuidad a ese ministerio que comenzó en Jesús, darle continuidad en la iglesia, multiplicarse en la iglesia. Porque cuando el Espíritu Santo vino sobre los que estaban en el aposento, se multiplicó. Y si la cosa se le puso difícil a las tinieblas con uno llamado Jesús, ¿cómo será con todos ahora? Somos millones, pero millones que tenemos un poder, pero que no está saliendo de nosotros. El poder está allí, estancado, apagado, contristado. Y esto da que pensar. Claro, esto no es fácil, esto no soplar esa botella, esto no es de la noche a la mañana, esto tiene que ver con intimidad, tiene que ver con devoción, tiene que ver con entrega, con consagración, con quebrantamiento, con abnegación, con abstinencia, con compromiso, con responsabilidad. Esto no es soplar esa botella. La vida del Espíritu no es fácil. Para que ese Espíritu que de nosotros emane, aflore de nosotros, tenemos que aprender a vivir una vida como la vivió Jesús, entregado totalmente, como lo vieron los apóstoles, entregado totalmente, dieron su vida por esto. Así de sencillo, entender que nosotros no servimos para más nada, sino para esto, punto. Así de sencillo. Que de sencillo no tiene nada. Bueno, mis hijos, se despide el maestro José Briceño. Hasta nuestra próxima oportunidad. 3 cosas pido. Primero, compartan este mensaje con todo lo que ustedes puedan. No se queden con él. Segundo, oren por mí, cúbranme, oren una oración. Y tercero, en lo que usted pueda
aportar una ofrenda para este ministerio, hágalo. Necesitamos que usted aporte una ofrenda para este ministerio. Yo le enseño, usted sosténgame financieramente. Yo me encargo de estudiar y enseñarle, usted sosténgame financieramente. ¿Cómo hacerlo? Están los correos. Usted puede, los correos que están en los caracteres, josén77, bricenoa77, @gmail.com, uninfocat@gmail.com, o si no, llámeme al número telefónico 786-604-3352, Usacanos, Estados Unidos, y me pregunta, ese es el número de WhatsApp, me pregunta, maestro, cómo hacerlo, y vamos a dar respuesta. Se despide el maestro José Briceño. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.